Bienvenidos a todos nuevamente a una sección más de una sección nuevamente que estamos iniciando en el canal de Estudiamos Juntos, ¿cómo? 2.0. Y el tema de hoy lleva por título Dios castiga a sus hijos, la historia de Job. Antes de comenzar a compartir la palabra de Dios, vamos a hacer una pequeña oración. Le voy a pedir a mi esposa si nos puede acompañar en la primera oración para que el Espíritu nos guíe. Vamos a orar. Amado Papito, te damos las gracias porque tenemos el privilegio de poder compartir tu palabra escrita. Gracias porque nos muestras en la historia escrita, Señor, en tu palabra, que tú nos amas, que eres todo amor, que quieres bendecirnos cada día. Que tu Santo Espíritu pueda estar en cada corazón presente y las personas que puedan ver este mensaje, Señor, pueda ser una bendición en sus vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi amor. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema de esta noche. Para entender este estudio es necesario saber que existen, ¿cuántos? 4 principios para entender el carácter de Dios. Muy bien. Principios sobre el carácter de Dios. Vamos a ver que son 4 principios. El primero es el amor. El segundo, la libertad. Y el tercero es la justicia. Y el cuarto es la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios es amor. Y como es amor y su carácter es amor, también da libertad. Entonces vamos a ir por el primer principio. Quiero que me acompañen con sus Biblias, alguien que pueda leer, Primera de Juan, los que tengan Biblias a mano, capítulo 4, versículos 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 9. Quien lo tenga puede compartirlo con nosotros. Amén. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, con que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Muy bien, Amén. gracias hermana Gisela. Amén, gloria a Para Dios. que vivamos. Amén. Para que vivamos por Él, ¿no es cierto? No para que muramos, sino para que vivamos. Alabado sea Dios. Gloria al Entonces, Señor. aquí tenemos el primer principio que nos dice la Biblia, que Dios es amor o tiene amor, mi amor. Dios tiene amor. Es amor. Es amor. Entonces podemos decir que Dios está compuesto, si podemos decir que Dios está compuesto por algo, es por amor, ¿no es cierto? Y también dice la Biblia que Dios nos ha dado libertad. La libertad. Y vamos a ir entonces a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Hermana Florencia, ¿puede compartirlo con nosotros? ¿Está por ahí, hermana? Sí. Ahí. 2, 16, 17. Sí. 16, 17. Sí, antes. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. Aquí nos está diciendo, nos da la recomendación. Sabemos que la palabra mandó es recomendó en el original. Y Dios le está recomendando a sus hijos que no accedan a una cierta experiencia que los podía separar de Él o entrar en un estado de pecado. Y yo voy a hacer una pregunta, amor. Cuando nosotros entramos en un estado de pecado, ¿cómo vemos a Dios? Le tenemos miedo, pensamos que nos va a castigar. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. ¿Y el pecado qué es?
Sí, distorsión del carácter de Dios. Muy bien, entonces Dios no quería que sus hijos dudaran de su palabra, dudaran de Él, entonces, pero les dio la libertad. Ellos tenían libertad, tenían aquí el acceso a libertad de comer cualquier experiencia, cualquier fruto, y ellos tenían no solamente, les recomendó que no comieran del otro fruto, pero tenían la libertad, tenían el alcance a poder hacerlo. Aunque Dios sabía que cuando comieran de ese fruto, comenzaría lo que llamamos un quiebre entre Dios y el hombre. Ese quiebre nos llevó a tener lo que llamamos el pecado. Y quisiera, amor, que me compartas el versículo siguiente. Isaías 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, versículos 1 y 2. Dice, ¿Qué dice? escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y no los escuchará. Muy bien. Aquí vemos una traducción que quiere explicar el texto. Anteriormente habíamos visto que nosotros, cuando estamos en pecado, el pecado nos miente sobre Dios. El pecado nos miente sobre Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nos muestra un Dios tergiversado, un Dios diferente al Dios verdadero, o al Dios que nos mostró Jesús, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos este texto y ponemos a Cristo como el filtro, veremos que entonces este texto no es que Dios se alejó de ellos, sino que es por sus pecados, es que Dios aparentemente se desapareció. Pero no, ¿qué pasa cuando nosotros pecamos? ¿Cómo le podemos explicar? Es como que el pecado es la oscuridad y no podemos ver nada. El pecado es la oscuridad que nos nubla con respecto a nuestro papá Dios. Entonces, por esa razón no lo vemos, por esa razón creemos que Él no nos escucha. Pero realmente Dios está ahí. Ahora no lo vemos porque estamos en pecado. La realidad del pecado no nos deja ver la realidad espiritual, la realidad original, que es la realidad del amor de Dios y su cuidado, su protección, su compañía y demás. Entonces, el pecado es la distorsión del carácter de Dios. Y en ese pecado, nosotros también tuvimos la libertad de caer en ese pecado. Pero tenemos que saber que al caer en el pecado, tenemos que reconocer que habrá una responsabilidad, eso lo vamos a ver más adelante. Pero como Dios nos dio libertad de entrar en esta realidad de pecado, mantenernos en la realidad de descanso, la realidad de vida, que estábamos al principio, eso nos dice que Dios es amor. Porque Dios no nos prohibió que no llegáramos a esa experiencia. Dios permitió esta experiencia para que los seres humanos experimenten lo que es estar en una realidad separada de Dios. Pero Dios está triste, porque Él no quiere que estemos así. ¿Verdad, amor? Así es. Él está muy triste y no le gusta que estemos en esta realidad. Pero la película todavía no termina. Estamos en el medio de la película de la vida de la humanidad. Entonces vamos a ver entonces el siguiente principio, que es la justicia. La primera vez que presenté este estudio, no tenía muy claro con respecto a lo que era la justicia. Pero ahora estudié un poquito más y ahora he descubierto algo diferente de la justicia de Dios. Compartámoslo juntos, ¿sí? Quiero que me acompañes a Isaías capítulo 64, versículo 6. Lo primero que vamos a describir es la justicia humana. Y luego vamos a pasar a describir la justicia divina. ¿Algún hermano que no haya leído quiere compartir con nosotros Isaías 64, 6? ¿O alguna hermana? Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¡Wow! ¡Qué terrible lo que está describiendo ese texto!, ¿no? Las obras, el querer hacer algo para salvarme, el querer hacer algo por mi cuenta, para alcanzar el cielo,
O por ejemplo, ser aceptado por quién, amor. Ser aceptado por quién. Las obras nos llevan a querer ser aceptados por quién. Por Dios. Pero erróneamente nos llevan. ¿Por qué? Porque Dios no nos está pidiendo obras. Solamente Dios nos está pidiendo que confiemos en Él. Entonces ahí nos describe Isaías la condición del ser humano con respecto a las obras. El hacer obras para ser aceptado, el hacer obras para ser salvo, el hacer obras para ser hijo de Dios. Pero en realidad eso es, ¿qué dice la Biblia? Mostramos nuestros actos de justicia, son trapos sucios. Trapos de inmundicia. Esa es la realidad. Y eso es la realidad de la justicia humana. Mientras que las obras de Dios Son diferentes. son vida. Son vida. Y Él, cuando Él está en una persona, Ujú. entonces podemos hacer buenas obras por nosotros mismos. Son las obras de Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, o las obras que hago, son las obras del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, es Jesús el que lo hace, ¿no es cierto? Muy bien, excelente, hermanos. Amor, ¿quisieras compartir conmigo el siguiente versículo que está en Lucas 23, 40 y 42? Acá vamos a ver la manifestación de la justicia divina. 23, 40 y 42. Muy bien. Este contexto es la cruz, el Calvario. ¿Bien? Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre era un pecador, merecía la muerte, reconocía que merecía la muerte. Pero ¿qué pasó? El Señor vio que él había reconocido su error de su vida, había reconocido que había sido un ladrón, que había sido una persona malvada, pero el Señor puso en él arrepentimiento al final de su vida. ¿Y qué pasó? ¿Lo condenó o lo salvó? ¿Qué pasó? Jesús, ¿cómo demostró su justicia en la cruz? Amor. Lo salvó. Lo salvó. Porque la justicia de Dios es salvar al pecador, perdonar al pecador y ¿qué más? Y salvar. Restaurar al pecador Restaurar. a su estado original. No, pero a veces nos han enseñado que la justicia de Dios venía a castigar al pecador y destruía con fuego y todo lo demás. Pero ¿qué nos dice Jesús? Jesús nos dijo: su Padre que está en los cielos, que hace llover ¿sobre qué? Sobre justos e injustos. Hace salir el sol sobre malos y buenos. Entonces, la justicia de Dios es hacer el bien. Miren lo que dice Isaías, capítulo 42, versículos 7 y 8. Voy a compartir con ustedes este versículo. Isaías 42, versículo 7 y 8. El contexto de este capítulo es hermoso, pero vamos a centrarnos ahora en estos dos textos. Y dice así. Vamos a leer del versículo 6 en adelante. Yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Serás una luz para guiar a Israel, no, para guiar a las naciones, dice el texto. Sí. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando los que están en calabozos oscuros. Esa es la justicia de Dios. Eso es manifestar la justicia de Dios. ¿Es qué cosa? Abrir los ojos de los ciegos, pondrá en cautividad a los que están presos y soltar a los que están en calabozos oscuros. ¿Qué son los calabozos oscuros, hermanos? Amigos que nos están escuchando por YouTube. Estos son la culpa, el remordimiento, los sentimientos negativos, el pecado. ¿De quién está hablando este texto, hermanos? ¿Quién es el que vino a manifestar la justicia de Dios? ¿Quién es el que vino a manifestar la justicia de Dios, mi amor? Jesús. Jesús.
La justicia de Dios es Cristo Jesús. Por eso también dice Pablo que Cristo es nuestra justicia, porque Él ha mostrado el carácter del Padre, el carácter de papá. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? ¡Qué hermoso este Dios! Y si te quedan dudas, vamos a leer el siguiente texto que Pablo habla, cómo se venga Dios de sus enemigos. Hermana Florencia, ¿puede compartir con nosotros el texto de Romanos 12, 17 al 21? Sí, voy a buscar. Lo voy a buscar en Romanos. Mientras usted está buscando, comenta un poquito más. Ya hemos visto 3 aspectos del carácter de Dios: el amor, la libertad y la justicia. Porque Dios también es libre, es un ser libre y nos da libertad. No nos tiene como esclavos. Amén. ¿Ya lo tiene, hermanita? Ya. Romanos 12, verso 17 al 21. 21. Ya. Sí. 21 dice lo siguiente. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Esa es la justicia de Dios. Esa es la venganza de Dios. ¿Cómo Dios se venga de sus enemigos? Amando, dándole de comer, dándole de beber, visitándolo cuando están en la cárcel, hospedándolo en su casa cuando está en problemas. O sea, esto no quiere decir que yo voy a buscar a una persona que es una persona que hizo mal y le doy por mi caso. Es un principio de no devolver con mal. Jesús habló esto en Mateo 25 cuando dio la parábola del juicio de las naciones, y ahí describe quiénes eran realmente sus seguidores, los que les llevaron de comer, les dieron de beber. Jesús no estaba en contra de Roma, hermanos. Él estaba a favor de hacer el bien a los romanos. Porque el haber hecho tanto odio, haber tenido tanto odio los judíos a los romanos, hizo que ellos no quisieran someterse a ellos y ser siervos de ellos. Y después, con esa actitud de siervos, demostrarían la gloria de Dios. Entonces, acá vemos, la justicia de Dios, hermanos, es totalmente diferente a la justicia humana. Porque la justicia de Dios se manifestó en Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, la justicia de Dios es Jesús. No hay otra justicia. Lo demás es justicia humana o tergiversación de la justicia de Dios. Muy bien. Y la responsabilidad. Vamos a leer este texto de la manera que yo lo leía antes, ¿sí? Y después vamos a ver cómo Cristo nos muestra este texto. Vamos a leer Deuteronomio 28, 15. Mi esposo va a compartir el texto. Sí. 28, 15 y 19. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. ¿Y el 19? El 19 dice: vayas donde vayas, en todo lo que hagas serás maldito. A ver, creo que me equivoqué de versículo, disculpen. Bueno, el versículo no lo puse en el estudio, pero bueno, el versículo se trata de lo siguiente: he puesto delante de ti el bien, el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues la vida, ese es mi deseo, dice Dios. 30:15, perdón, ahora voy a leer el contexto correcto, o sea, las referencias ahí me equivoqué. Puede pasar esto, así que leamos el 30:15. 19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte,
entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Entonces Dios dijo que pongo... Bueno, ahora vamos a explicarlo como yo lo leí antes. Yo me imaginaba a Dios en una mano con la vida y la otra mano con la muerte. Y se ponía las manos atrás y le decía a un niño, a una persona, ¿cuál de las manos quieres escoger? En una tengo la vida y en otra tengo la muerte. ¿Cuál quieres? Y obviamente uno decía, le cojo la vida, no la muerte. Pero eso da a entender de que Dios da la muerte. ¿Me hago entender? Ese ejemplo es lo que yo entendía antes. Pero ahora, a través de Cristo, cuando Cristo me dice que Él es la vida, que da vida, que el nombre de Dios significa Dios que da vida, que restaura, que salva, que tiene vida en sí mismo, entonces yo entiendo que Dios me está aconsejando a que yo le elija a Él. Porque si yo tengo otro camino que no me lleva a Él, no me lleva a la vida, me lleva a la destrucción, a la muerte y a la maldición. Y es un camino que no viene de parte de Él. Es una agua que no es agua de vida, sino agua estancada, agua amarga, agua sucia. Entonces, Dios me está diciendo, a través de su palabra escrita, que he puesto el camino que te lleva hacia la vida. Y aquí tienes el otro camino que te lleva a la muerte. Que no lo doy yo, sino que te lo da el pecado. Porque Romanos 6:23 nos dice, pues la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Señor nuestro. Amén. Amén. Ahí ahora entendemos, hermanos, los primeros principios de interpretación del carácter de Dios. El amor, la libertad, la justicia y la responsabilidad. Y Dios también se hace responsable, porque Él se hizo responsable del pecado. No causante del pecado, pero sí responsable, porque Él puso una solución al pecado. Y esa solución fue el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Muy bien, ahora podemos continuar. Hoy tenemos un principio superior de interpretación de la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Vamos a leer ahora Juan capítulo 1, versículo 18. Hermano Velaro, está por ahí, quisiera compartir el versículo. O algún hermano que esté por ahí, que tenga subida la mano. Juan capítulo 1, versículo 18. 18, sí, hermano. Sí, hermano Velaro. 18. 1:18. Ya. Dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien. Más clarito, ahí dice que a nadie ha percibido o ha visto a Dios de la manera correcta, sino que a través de Jesús vemos a Dios. O sea que lo que Jesús me mostró en su vida es el reflejo del carácter de papá. Es el reflejo del carácter del Padre. Entonces, Jesús es el intérprete del Padre y de la Escritura. Eso nos quiere decir Juan 1:18. No necesariamente tenemos que ir al griego, te lo está diciendo. Él nos reveló al Padre. Él lo ha dado a conocer. Él lo ha interpretado. En algunas traducciones actuales dice, el Hijo ha interpretado a Dios. Bueno, ahora mi esposa va a compartir Hebreos 1:3. Dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Amén. Jesús es el que nos muestra el carácter de Dios, Amén. La fiel imagen de lo que Él es. Él es el que nos debe guiar en nuestro estudio de las Sagradas Escrituras o de la Biblia. Y lo siguiente, vamos a leer Juan 14, 6 al 9, este lo voy a leer yo. Ahí mi ayudante aquí, me va a buscar el texto. Juan 14, 6 al 9, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Y Felipe pregunta, Señor,
No, dice, Señor, muéstranos al Padre y tenemos conformidad, o quedamos conformes. Y Jesús le respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Hoy nos pregunta lo mismo Jesús. ¿Cuánto tiempo he caminado con ustedes y todavía no se dan cuenta quién soy o quién es mi carácter? ¿Cómo me identifico? ¿Cómo vivo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo actúo con los pecadores? ¿Cómo actúo con los desobedientes? Eso quiso decir Jesús. Y dice, entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que vienen de mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que han visto que yo hice. Leí hasta el 11, pero el 9 dice, ¿cómo me preguntas? Muéstranos al Padre. Entonces la pregunta de Felipe, o la afirmación de Felipe, es totalmente absurda, pero lo entiendo Felipe, porque Felipe tenía un Dios en la cabeza, un Dios castigador, un Dios que mata a sus enemigos y no los salva, no los restaura, y un Dios que destruye naciones. Cuando Jesús le mostró un Dios bueno, un Dios salvador, un Dios cariñoso, un Dios compasivo, un Dios perdonador, a Felipe se le cortó la electricidad cerebral y que entró en shock. Y ahí fue cuando no pudo entender que Jesús estaba mostrando al Padre. Entonces, hoy tenemos un principio superior de interpretación de la Escritura. Y la Biblia se interpreta a través de ¿quién? De Jesús. De Jesucristo. Muy bien. Amén. Jesús es el intérprete del Padre y de la Biblia. La pregunta que viene a nuestro estudio, ¿Dios castiga a sus hijos? Job capítulo 1, versículo 1 al 3 y versos 6 al 12. Muy bien, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable. La palabra intachable en el hebreo es H8535 en el diccionario Strong, y significa completo. O sea que estaba completo, o sea que él tenía una relación, aparentemente él estaba completo, aparentemente según lo que dice la Escritura. Él era una persona honesta, también nos dice otra traducción que era honesta, temeroso de Dios y apartado del mal, que no hacía cosas malas. O sea que él estaba, digamos que se portaba bien, ¿no es cierto? Entonces, ahí dice que también el texto, su hacienda eran de 7.000 ovejas, 3.000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno. Él invitaba a sus 3 hermanos para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedió que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos por ellos, conforme al número de todos ellos. Porque Job decía en su corazón, o decía en su mente, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Era un hermoso padre, un maravilloso hijo de Dios, y él se preocupaba por su familia. Como todo buen padre se preocupa por sus hijos. Y ahora seguimos con el versículo siguiente, versículo 6. Hubo un día cuando los hijos de Dios, ahora la historia pasa de la tierra al cielo. Ahora nos trasladamos al cielo. Esto pasa en el reino del cielo, en el trono de papá. Muy bien. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Este es un detalle que muchas veces ignoramos, pero es muy interesante. Si nosotros buscamos en el diccionario Strong, la palabra delante del Señor significa resistieron, se pusieron de parte de o en defensa de. ¿Qué estaba pasando? ¿Se acuerdan de quién los viene a visitar? A los ángeles en el cielo para hacerle, dando un informe malo de una persona. El enemigo, Satanás. Y Satanás venía a cuestionarle a Dios, venía a increpar a Dios,
venía a hablar mal de Dios y mal de Job. Entonces los ángeles se pusieron de parte de su creador en un diálogo de ideas. Era como una conferencia, un lugar donde dialogaban entre ellos. No era una pelea que se agarraban a las piñas y todo lo demás, no. Era un diálogo. Eso quiere decir que viene un diálogo entre ellos. Entre ese diálogo, entre esa reunión, entre esa asamblea, Satanás dice lo siguiente a Dios. Y el Señor le pregunta primero a Satanás. Y le dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás responde, de recorrer la tierra y andar por ella. Presten atención a esta frase porque la vamos a estudiar más, vamos a explicar un poco más adelante. No se olviden de las palabras de recorrer la tierra y andar por ella. Ese era el propósito de Satanás en este mundo. Pero vamos a descubrirlo al final, más adelante, cómo lo dice en el original. Abrochen sus cinturones, porque después vamos a ver algo muy interesante. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo que le estaba diciendo Dios a Satanás, que muchas veces no nos damos cuenta, es que Dios conocía los pensamientos de Satanás. Y le estaba diciendo, yo veo que tú quieres atacar a Job. Yo veo que tú quieres hacerle daño a Job. O sea, por eso has visto, o sea, en tu mente está Job. Quieres atacarlo, quieres destruirlo. Por eso le pregunta Dios a Satanás. Y después vamos a ver por qué. Y le responde a Satanás, ¿acaso teme Dios en balde? ¿Acaso teme, Job en balde? ¿Qué dice el siguiente versículo, amor? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y todo lo que tiene, por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor le dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Presten atención. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y antes, lo que me llamó la atención a mí cuando estaba preparando, dice, ahora todo lo que tiene está en tu poder, o está en tu mano. No es que está en la mano de Dios, está en las manos de Satanás. Y después vamos a ver por qué Dios le permite a Satanás hacer esto. Job 1, 7 al 12. Y Satanás salió de la presencia del Señor, o la presencia de Jehová. ¿Qué pasó? Entonces el Señor dijo a Satanás, y aquí todo lo que tiene, vamos a hacer énfasis en esto, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. ¿Qué hizo Satanás? Ojo, no Dios. ¿Qué hizo Satanás cuando salió de la presencia del Señor? Esta es la calamidad que causó el enemigo. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en la casa del hermano mayor un mensajero de Job y dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos. Y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, miren, presten atención, fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y los criados y los consumió. Solo escapé yo para darte la noticia. ¿Fuego de Dios? O sea, primero lo está presentando la escena del cielo, que Satanás salió de la presencia del Señor. Y Satanás salió a hacer daño a Job y a todo lo que tenía. Pero ¿por qué los empleados o los agricultores que trabajaban para Job dicen fuego de Dios? ¿Sabían que la palabra que se usa aquí es Elohim? Se utiliza también para mencionar algo plural con respecto a Dios, pero especialmente entendemos el contexto que no fue Dios el que mandó ese fuego, sino ¿quién fue? ¿Quién fue? Satanás. Satanás fue el que envió el fuego. Pero ¿cómo lo podemos identificar? La palabra original, cuando dice Elohim, es H430 y significa lo siguiente: el plural de Dios, que es Dios o dioses, gobernantes, líderes elevados. Pero el contexto de esta palabra, ¿sabe lo que me sorprendió?
que cuando lo leen en el original, cuando dice dioses, entre paréntesis pone ángeles. ¿Y cuál es la otra ocurrencia de este texto? Está en Hebreos capítulo 1, versículo 4, que dice, lo has hecho menor a los dioses, dice en el original, a teoses, a los teos, o sea, los dioses, hablando del hombre, que Dios había creado al hombre menor a los dioses, o sea, a los ángeles. También se utiliza como palabra 11. ¿Por qué? Porque en la cultura oriental ellos pensaban de que los seres superiores a ellos eran los dioses, o había un dios de los dioses que le atribuían el nombre de Dios, el nombre Jehová o Yahweh y lo demás. Pero ellos pensaban que ese Dios Yahweh o Jehová era el que destruyó las ovejas de Job. Porque todo lo que venía del cielo era de ¿quién? Causante. ¿Quién era el causante? Dios. Pero ellos no sabían que eran los dioses o que era uno de los dioses. ¿Me hago entender? Entonces, acá estamos viendo que el fuego de los dioses cayó del cielo. El fuego de los demonios, también podemos decir. ¿Dios mandó el fuego destructor o fue otro? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Hacía milagros asombrosos, incluso haciendo que cayera fuego ¿de dónde? Del cielo a la tierra, mientras todos observaban. La pregunta sería, ¿por qué le atribuían a Dios? Porque cuando entró el pecado, los hombres empezaron a ver a un Dios tergiversado, distorsionado, y empezaban a atribuirle las características del destructor a Dios. Por eso dijeron, fuego de Elohim, fuego de Dios, cayó del cielo. ¿Pero era Dios? No, era el otro. Pero la pregunta sería, que podemos hacernos, ¿por qué, le pregunto ahora a mi esposa, ¿por qué mi amor no dice ahí en ningún momento Dios en todo el libro de Job que fue Satanás, literalmente? Porque acusador solo es Satanás. Y Dios nunca acusa. Muy bien. Dios no es acusador. Por eso le deja la duda y le hace razonar a Job al final de la historia, que eso lo vamos a ver en otro tema más ampliado, ¿sí? ¿Por qué Dios le dio el permiso a Satanás de afligir y arruinar a Job? ¿Qué más le causó? Versículo 17 del capítulo 1 dice, mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar al tercer mensajero cuando llegó otro mensajero con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en la casa del hermano mayor. De pronto, un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contártelo. Hermano y hermana, amigo y amiga que me estás escuchando, el causante de todas estas calamidades y tragedias que hoy el ser humano vive no es otro que el destructor. Y esa característica no la tiene Dios y no la tiene Jesucristo. Porque Jesucristo significa el ungido de Dios, que es el Salvador del mundo. Salvador. Dios salva. El ungido que da testimonio que Dios es Salvador. No entra la palabra destructor en esas características, sino entra la palabra Salvador. Gloria a Dios, porque Jesús nos muestra que esta calamidad no puede haber sido causada por Papá Dios. ¿Muy bien? ¿Cuál es el carácter de Satanás? Amor, lee, por favor. Su rey es el ángel del abismo sin fondo. Su nombre, el destructor. En hebreo es Abadón y en griego es Apolión.
¿Saben lo que significa Abadón? El destructor. Destrucción, perdón. Y Apolión, el destructor. Entonces, si es el ángel del abismo, el ángel donde están todos los ángeles malvados, no es el ángel Miguel, no es el Señor Jesucristo, es el ángel destructor. Y la Biblia tiene mucho acerca de este ángel, que lo vamos a estudiar en esta serie un poco más adelante, con otros detalles a profundizar. Muy bien. ¿Qué dijo Jesús sobre las actitudes de Satanás y los que son influenciados por él? Juan 10:10. ¿Qué dice, mi amor? Juan 10:10. Y hermana Florencia, ¿puede compartir luego Juan 8:44? 10:10. Mi esposa va a leer Juan 10:10 y usted puede leer Juan 8:44. Dice, Sí, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Para qué vino Jesús? Para tener vida, Para que tengamos vida. ¿Y para qué vino el ladrón? a matar y a destruir. A matar, robar y destruir. Ese ladrón está en esta historia, escondido. Es esa serpiente escondida en la historia de Job. Que no lo veían los siervos de Job. Veían a Dios haciendo daño. Pero no era así. Hermana, ¿puede compartir Juan 8:44? dice, Jesús está hablando acá, o sea, el texto me refiero, que fue dicho por Cristo Jesús. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Wow! Jesús me dijo la posta, la verdad sobre el enemigo. ¿Qué es el enemigo? Padre de mentira. Es engañador, es asesino y destructor. Ese es su carácter. Ese es el carácter que entró Lucifer cuando fue entrando en esa realidad de pecado que también se trasladó el ser humano en la actualidad o cuando comenzó la historia del pecado. Entonces la pregunta sería, ¿por qué razón le atribuyeron a Dios todas esas calamidades? ¿Por qué qué, amor? ¿Por qué no? ¿El pecado? Ah, sí, sí, hermana. Y el pecado y falta de conocimiento de Dios. Falta de conocimiento de Dios y del pecado, con respecto al pecado, ¿no es cierto? ¿Y eso qué nos quiere decir? Una enseñanza para nosotros que realmente muchas veces hemos creído que conocíamos a Dios. Incluso Job dice en su vida, al final de la historia él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos, Te ven por eso me retracto de todo lo que dije. de todo lo que dije y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea que es incluso él. Y vamos a encontrar también muy interesante lo que sigue más adelante. Ahora vamos a ver lo que dijo Job cuando pasó toda esta calamidad. ¿Qué dijo Job al respecto de su tragedia? ¿Y por qué se lo atribuía a Dios? ¿Qué dice, amor? Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Job no pecó porque no culpó a Dios. Pero en realidad sí lo había culpado porque le había atribuido que Dios le quitó. Incluso hay un canto que dice, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ah, sí. Entonces, ese canto, sin ánimo de ofender a nadie, ni tampoco a la persona que lo compuso, es lo que dijo Job. Y es la tergiversación del carácter de Dios. Porque Jehová no quitó. Fue Satanás el que quitó. Fue el destructor el que quitó. Fue el asesino del principio que quitó. Y es el que nos vuelve a quitar hoy. Nos quita la paz, nos quita la salud, nos quita el gozo, nos quita muchas cosas del enemigo. El pecado. Él es el que nos quita. Él es el saqueador. Él es el ladrón. Él es el lobo. Él es el responsable de todo esto. Dios es inocente.
papá es inocente. Pero papá atribuye las consecuencias de lo que pasa por la obra del enemigo y del pecado, se hace responsable. Se queda en silencio. Porque papá no es acusador. Papá no es mentiroso. Y papá no es manipulador. Entonces, si Dios le hubiera dicho la verdad a Job, estaba acusando a Satanás. Pero Jesús, cuando lo dice, tampoco lo está acusando. Está describiendo las características de Satanás. Que es diferente a acusarlo. Job se levantó y rasgó su vestido. O sea que estaba muy mal el hombre. Había perdido su familia. Había perdido sus posesiones. Había perdido todo. Pero aún así, siguió confiando en Dios. Aunque no lo entendía por qué le pasaba eso, Job no maldijo a Dios. Pero directamente sí lo culpó, pero no maldijo a Dios. Qué fe inquebrantable tenía ese hombre, a pesar de no conocer bien a Dios. Y ahora vamos de vuelta del cielo, de la tierra al cielo. ¿Qué pasó en el cielo después que Satanás produjo esta calamidad? Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino entre ellos también Satanás, para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra, presten atención nuevamente a este texto, de recorrer la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, te has fijado en mi siervo Job, porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, la pregunta del millón, ¿Dios arruinó a Job? ¿Qué me dicen? No. No. ¿Y por No, qué Dios no, se atribuye eso a él? ¿Por qué Dios dice, yo lo arruiné? Yo lo arruiné a Job. Me hiciste que lo arruinara. Porque Dios se hace responsable de las consecuencias del pecado. Por ser el creador de todas las criaturas. Pero Dios se pone triste cuando nosotros pensamos que Él es el causante de todas esas cosas. Dios es inocente. Pero Dios se hace culpable también. Lo hacemos culpable cuando Él se queda en silencio. Eso, Pero yo creo que eso, en los seres humanos lo hacemos. lo hacemos culpable. Ujú. Esa es la realidad. Y Él no es culpable, es inocente. Es un cordero que vino a salvar al mundo. Y en este vestigio vemos la realidad de la humanidad contaminada por el pecado y las criaturas contaminadas por el pecado. Cómo una criatura hecha a imagen de Dios, cómo una criatura hecha por Dios, creada por Dios, puede hacer tanto daño por el pecado. El pecado es el causante de toda la maldad. ¿Cómo entró el pecado en Lucifer? Es un misterio, que en la eternidad lo comprenderemos. Ahora no es momento de estudio eso, y no necesariamente. Pero sí sabemos que Lucifer entró en una realidad de pecado y quiere destruir todo a su paso. Porque no cree en el amor, no cree en que el ser humano puede cambiar y no cree que Dios puede restaurar a la humanidad. Y por eso hay que destruirla. Eso es lo que piensa él y sus secuaces o sus compañeros de causa, ¿no? Y sigue diciendo, Milicia. respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel, si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice a ti mismo en tu propia cara. Y el Señor dijo a Satanás, y aquí, Él está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la punta del pie hasta la cabeza o la coronilla. Ya lo dijimos, pero vamos a preguntar, ¿qué enfermedad le produjo Satanás a Job? Job 2, 7 al 8 nos describe esa enfermedad. ¿Qué dice, amor, Job? 2, 7 y 8.
Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job, con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla, y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Le había causado una llaga muy similar a lo que es la lepra. Y era maldito. Aparentemente Job se había vuelto maldito. Y por eso él estaba solo. Porque sabían, hermanos, que a los leprosos o a los que tenían este tipo de llagas, los consideraban malditos y no se podían relacionar con nadie. Tenían que estar lejos y aislados de la sociedad. Pero esa lepra también simboliza el pecado. El pecado que nos destruye, el pecado que nos hace daño. Pero vino Jesús a destruir las obras de pecado. Esta historia tiene un final feliz. No terminó la película. La pregunta, hermanos, que siempre me he hecho y se hace en la humanidad hoy. Quiero que la lean conmigo. Los que tengan su micrófono activado pueden leerlo junto conmigo, en voz alta. 1, 2, 3. Y si realmente nosotros somos Job, y si esta historia, Esta es la historia reflejada del dolor y el refleja el dolor y y sufrimiento de la humanidad. ¿Qué pregunta, no? ¿Y saben qué, hermanos? A los ojos de la cruz y a los ojos de Jesús, el intérprete de la Escritura, esta historia simboliza a la humanidad. Simboliza a todos los seres humanos que son afligidos por el destructor, que son afligidos por el golpeador, el castigador. Y vamos a ver cómo la Biblia, en su idioma que fue escrito, nos confirma esta pregunta con una respuesta. Y al final, ¿quién es el que castiga, golpea, azota y pastorea, entre comillas, a los seres humanos que no conocen a Cristo? Incluso también los que conocen a Cristo, ¿no? ¿Qué? En realidad no conocen, ¿no? Gracias por corregir. Y al final, ¿quién es el que castiga, golpea, azota, pastorea a los seres humanos que no conocen a Cristo? ¿Saben lo que significa realmente las palabras de Satanás de rodear la tierra y andar por ella? Díganme si están listos. ¿Están preparados para la bomba? Aprovechen su cinturón porque lo que viene va a descolocar más de uno. ¿Están listos? Díganme sí o no. Sí. Muy bien. Vamos a volar todos acá. Muy bien. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Job 1.7 y Job 2.2 traducido del original. Vengo de recorrer la tierra. La palabra recorrer las tierras es la referencia Strong H7751 y significa, la palabra es shut o shoot. ¿Y qué significa? Azotar, golpear con fuerza, castigar. Satanás le respondió al Señor: vengo de azotar, golpear con fuerza y castigarlos. Y también andar por ella, H1980, andar por ella como pastor. ¿Qué clase de pastor? Es el enemigo de la humanidad, o de los paganos, como quieran decirle, o de los que no conocen a Cristo. ¿Qué clase de pastor es? ¿Será el verdadero? Vamos a ver. Miren cómo en la cultura egipcia simbolizan el papel del enemigo de las almas. ¿Qué tiene aquí el sarcófago del faraón? ¿Qué es esto? Una vara. Una vara de pastor. Una vara de pastor. ¿Y qué tiene aquí al lado? Látigo. Un látigo. Un azotador. Un azotador, muy bien. Cuando nosotros vamos a estudiar en la palabra original, el Strong te traduce y te muestra el hebreo antiguo, y en el hebreo antiguo salen dos símbolos. Cuando habla de Satanás, lo que hacía en la tierra, salen dos símbolos. Uno es el látigo y el otro es la vara. Entonces,
La pregunta sería, ¿quién es el falso pastor? Porque Jesús dijo, yo soy el buen pastor, ¿no es cierto? Juan 10. Pero hay un falso, Sí, sí. un pastor malo. Entonces, acá develado el misterio de recorrer la tierra, significa, vengo de recorrer, azotar, castigarlos en la tierra. Andando de un lado a otro como si fuera el pastor. ¿Sí? Esto lo aprendí un poco de un tema que tiene Oscar, pero yo lo investigué un poco más y es idéntico, porque eso es lo que simboliza. Y fui un poco más allá estudiando las culturas egipcias. Y el faraón decía que él era el pastor de Egipto y que el que se portaba mal lo castigaba con el látigo. Le daba el azote, lo hacía que pagara por su pecado, también le decían así, por su insolencia, por su desobediencia. Pero el que se portaba bien lo guiaba, le bendecía, le hacía favores, eso. Esa dualidad viene del enemigo, esa dualidad viene del pecado, esa dualidad viene de la distorsión del carácter de Dios. Y muchos hermanos, presten atención, muchos cristianos, lamentablemente, y yo me incluyo, muchas veces hemos adorado a Cristo como si fuera este pastor. Como si fuera el pastor que viene a castigar a los malos y viene a bendecir a los buenos. Pero Cristo Jesús es el buen pastor. Esto es los instrumentos del enemigo. Y quiero leerle las características del sarcófago de los faraones. Esto es la corona, que en la corona había una serpiente. Interesante, ¿no? Una serpiente. La corona real simbolizaba los rayos del sol. Bien. El buitre y las cobras simbolizan el alto y bajo Egipto. La vara, bueno, son. Y el cetro, que es la vara del pastor, simboliza el poder. Este es un pastor que gobierna y que pisotea a sus súbditos. Es un rey que castiga a los que no obedecen las leyes de su reino. Es un pastor que pastorea a los que se portan bien. Pero ese pastor que describe estas palabras que describen estos, no es el verdadero pastor. El verdadero pastor solamente tiene una vara. Y esa vara es para guiar a las ovejas. Esa vara es para cuidar a las ovejas. Esa vara es para sanar a las ovejas. Esa vara es para darles sanación a las ovejas. No es para castigarlas, no es para azotarlas, no es para mandarles pruebas. No, porque Dios te mandó una prueba. No, Dios no manda nada. El que manda las pruebas es el enemigo. Que Dios permite no significa que esté provocando. Mucho ojito con eso. Porque Dios no es el destructor. Dios no es el asesino. Dios no es el castigador de la humanidad. Porque Dios es el salvador del mundo. Pero Job no entendía eso. Job tenía que tener una revelación de su carácter. Y en Job 42, Dios se revela a él en la naturaleza y le revela a Cristo, el creador de la naturaleza. Sí, no lo vamos a leer, pero lo dejo de tarea para que lo busquen. Del 38 en adelante. Bueno, el 41, Dios se revela. Se presenta en un torbellino y le dice a Job que él viera lo que había hecho. Y en ese amor de todo lo que hizo con tanto amor, vería el reflejo de su amor, de su carácter. La pregunta, finalizando ya, llegando casi al final. ¿Realmente Dios castigó y castiga a la humanidad? No. Satanás es el verdadero castigador, que golpea, azota y controla, o sea, el controlador a la humanidad. Luego se esconde, y nosotros creemos que fue ¿quién? Que fue Dios. Aquí la serpiente escondida. Jesús es la referencia que nos saca las dudas y la confusión. Jesús es
la respuesta a todas las incertidumbres del Antiguo Testamento. Jesús es la manifestación del carácter de nuestro Papito Dios. Jesús es la respuesta a si realmente Dios castiga a sus hijos. La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre, pecador, desobediente, blasfemo aparentemente, ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Gloria a Dios, porque nosotros estábamos perdidos, porque nosotros todos estábamos perdidos, y Él nos vino a buscar. Él dejó todo, dejó su trono, dejó su gloria, dejó todo, se hizo un bebé y vino a morir por nosotros, y vino a darnos ejemplo de nuestro papá. Vino a salvarnos, no a destruirnos. ¿Cómo terminará la historia de Job? ¿Cómo termina la historia de Job? ¿Y cómo terminará la historia de la humanidad? Job 42, 10 al 17, Juan 3, 16 y 17. Vamos a proyectarlo aquí en pantalla. Filipenses 2, 9 al 11. Así termina la historia de Job. Restaurada su familia, restaurados sus hijos, más hijos tuvo, y le volvió el gozo, la alegría que le quitó el destructor, le volvió la paz, le volvió su hogar, le devolvió todo lo que le había quitado el enemigo, porque Dios solamente bendice. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró a su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos y hermanas anteriores, amigos, vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron, lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su rostro. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 burros. Además, dio a Job otras 7 hijas y 3 hijas. Llamó a su primera hija Jemima, a la segunda Cesia y a la tercera Karen Hapuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dejó una herencia en su testamento y junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años, y pudo ver 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una larga vida plena. Jesús dijo: yo vine a traer vida y vida plena. Gloria a Dios. Pues Dios amó tanto el mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para castigar al mundo, para destruir al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pablo el apóstol: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre, que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Presten atención. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amigo y amiga, hermano y hermana, Jesús es el Salvador del mundo. Jesús vino a traer vida, no condenación. Jesús vino a traer paz, no guerra. Jesús vino a traer restauración, no destrucción. Porque Él vino y buscó lo que se había perdido. Y la humanidad estaba perdida. Y Él la vino a buscar y salvar. Gloria a Dios. Vamos a terminar con una oración
para que Dios siga trabajando en nosotros y siga formando la mente de Cristo. Gracias, Papito Dios, porque nos has dado la oportunidad de estudiar tu palabra, de estudiar la palabra escrita y de mostrarnos en Jesús que Dios no castiga a sus hijos, sino que los ama, los cuida, los sana y los restaura. Acompáñanos, Señor, para que sigamos estudiando juntos y que Jesús sea el intérprete de las Escrituras. Te agradecemos, Papito, por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos y amigas que nos están viendo, nos vemos en la próxima sesión de Estudiamos Juntos 2.0. Y la próxima sesión estudiaremos juntos la ira de Dios. Así que no se lo pierdan. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar, en el mismo canal y a la misma hora. Que Dios les bendiga. Chao.